el libro ya, digamos, es una investigación que se inició hace ya varios años en el contexto alrededor del año 2014, 2015, en el marco de una investigación del CONICET. Yo soy investigadora del CONICET, y la idea era, bueno, un poco indagar en un aspecto del golpe de Estado de 1955 que no había sido muy estudiado, que era la creación de una Comisión Nacional de Investigaciones, ¿no? Había sido una institución que había durado alrededor de unos 7 meses, había dejado un archivo muy grande, que está en el Archivo General de la Nación. Cuando digo un archivo muy grande, me refiero a miles y miles de expedientes, pero curiosamente no había sido como trabajado en profundidad, ¿no? Y cuando empezamos a mirar, nos encontramos con que, bueno, esa comisión, que había una serie de decretos que decían que de lo que se iba a encargar era de investigar supuestas irregularidades que habían existido durante el gobierno de Perón, ¿no? Entonces un poco era el golpe de Estado que el gobierno cívico-militar que derrocaba a Perón, un poco legitimaba su gestión a partir de mostrar irregularidades de la gestión anterior, ¿no? Entonces, bueno, eso un poco hacía poner cierta lente o cierta sospecha sobre la forma en que se realizaban esos procesos judiciales, ¿no? O esos procesos de investigación, porque no eran judiciales, no era la justicia de lo que estamos hablando. Comisiones investigadoras que estaban integradas ¿por quién? Estaban integradas por personas de las Fuerzas Armadas, 3 personas de las Fuerzas Armadas, la Comisión Nacional, y después se armaron muchas comisiones. Nosotros llegamos a contabilizar alrededor de 600, pero es imposible, digamos, saber exactamente cuántas hubo, porque teníamos la Comisión Nacional y así teníamos su réplica en cada provincia, su réplica en cada municipio, en cada ministerio, hubo comisiones de sindicatos. Entonces participaron muchísimas personas vinculadas a esas instituciones. En algunos casos eran militares, pero en muchos casos eran civiles, algunos pertenecientes a partidos políticos y otros no, otros, digamos, que estaban vinculados por alguna razón a esa institución que se indagaba. Entonces, bueno, lo que hacían era recopilar cosas que en ese momento ellos consideraron delitos que se habían cometido en el periodo anterior, ¿no? Y esos delitos eran muy diversos. En algunos casos son delitos a los que habitualmente estamos acostumbrados a considerar como corrupción, estos enriquecimiento ilícito de funcionarios, pero en otros casos tenía que ver con, por ejemplo, aceptar regalos de gobernantes, o en muchos casos tenían que ver con cuestiones sobre la dinámica electoral, o cómo se había organizado una campaña electoral, o en realizarle, por ejemplo, homenajes. Se identificaba algún director de escuela, por ejemplo, que había organizado un homenaje a Eva Perón, y eso también era considerado como una falta en función de que se lo consideraba cierta politización de un espacio público. Bueno, había, digamos, era muy diverso el catálogo de lo que se consideró como delito, y también el modo en que se instrumentó eso, ¿no? No tenía un fin judicial, pero ¿cuál era el fin, el objetivo? Y el objetivo era, por un lado, deslegitimar al gobierno anterior, ¿no? Y por otro lado, digamos, yo creo que había muchas voluntades diversas, ¿no? El hecho de que fuese tan amplio, en un momento llegó a tener que ver con desplazar a personas que habían estado vinculadas en el gobierno anterior a puestos de poder, desplazarlas de esos puestos de poder, ¿no? Entonces, en distintos lugares, no solo en el gobierno nacional, que eso se había logrado mediante el golpe de Estado, sino también en instituciones, no sé, en YPF, pero también en un club de barrio, o también en un municipio, ¿no? Entonces, de ese modo era un poco apuntar a un sector muy amplio de la población que todavía adhería al régimen, adhería al peronismo, ¿no? Que se continuó identificando como peronista. En ese sentido, si bien las comisiones no eran judiciales, sí se tomaban muchas atribuciones que tenían que ver con un poder de policía y con un poder policial. Es decir, con la sospecha de que esa persona hubiese cometido alguna irregularidad, alcanzaba para allanar una casa o para incluso detener a esa persona. Y lo que la persona tenía que hacer después era mostrar su inocencia. Es decir, se invertía la carga de la prueba, ¿no? Ahora
sabemos que las personas se consideran inocentes frente a la justicia hasta que se muestre lo contrario. En este caso funcionaba en sentido inverso. De hecho, bueno, cuando miré, digamos, muchos expedientes, uno se encontraba con personas que eran detenidas o sus cuentas eran embargadas por llamarse igual, por tener el mismo nombre que otra persona que era la que efectivamente estaba siendo indagada, ¿no? Claro, eso duró mientras duró la Revolución Libertadora. Duró menos, duró 6 meses ese proceso, creo yo, porque dentro de la propia Revolución Libertadora era un proceso, digamos, que generó mucho revuelo, ¿no? Que generaba mucha convulsión social y que también, digamos, tuvo distintas capas, ¿no? En algunos casos hubo un grupo de un sector político o algunos grupos que querían indagar empresarios que se habían favorecido con determinado tipo de transacciones, ¿no? Bueno, y un poco es cuando empezó a llegar a esos sectores empresariales la indagación, hubo otros sectores del poder vinculados al golpe de Estado que quisieron frenarlo, ¿no? Uno puede ver en ese momento en el New York Times incluso declaraciones contra esas investigaciones que avanzaban sobre la empresa Mercedes-Benz o sobre la empresa Kaiser. Entonces creo que tenía muchas capas el fenómeno, ¿no? Como siempre estos fenómenos de indagación de la corrupción tienen en golpes de Estado muchas aristas de injusticia, de avasallamiento de las libertades ciudadanas, pero también tienen alguna matriz de investigación real donde aparecen, digamos, cuestiones concretas de irregularidades, pero que curiosamente son en las que no se avanza, ¿no? Y que buscó alimentar el antiperonismo. Y bueno, digamos que el foco de esas comisiones tenía que ver con, diría yo, una fantasía de ese momento, que bueno, uno quizás lo ve como una fantasía en virtud de que conoce lo que pasó después, pero de que se podía destruir o desarmar, ¿no?, la identidad peronista. Es parte de lo que se conoce en ese momento como desperonización, o un proceso desperonizador, ¿no? Sí. La idea de que podía desarticularse esa identidad política, por un lado con cierta deslegitimación de lo que se había realizado, y por otro lado reprimiendo concretamente a personas que habían participado en ese proceso político. Entonces en las comisiones creo que estuvieron presentes las dos cuestiones. La represión, bueno, es bastante claro por todo esto que estoy comentando del avance sobre los derechos de algunos ciudadanos que eran considerados culpables sin un proceso previo, y por otro lado hay un producto de las comisiones que creo que quizás es el producto más conocido, que es el Libro Negro de la Segunda Tiranía. Eso fue como una especie de libro de divulgación que se armó con resultados varios de distintas comisiones, donde se tendía a mostrar o a construir un relato que permitiera deslegitimar, ¿no?, el gobierno previo. Ahí, por supuesto, no aparecen estos pequeños casos que estoy yo comentando, sino que están más enfocados en los dirigentes peronistas de primera línea, ¿no?